Vamos a resolver el mismo ejemplo que resolvimos para el isométrico. Entonces voy a irme a AutoCAD, yo ya tengo copiado este dibujo en AutoCAD y vamos a resolver este ejercicio pasándolo a la perspectiva caballera. Entonces yo aquí tengo los 3 ejercicios que vamos a hacer en esta clase. Voy a mover este a una posición conveniente. Ya. Entonces lo primero que dijimos que había que hacer es trazar nuestros ejes. Entonces voy a crear una capa que se va a llamar ejes y vamos a trazar ahí los ejes. Entonces, los ejes de la caballera son un eje X y un eje Y que están a 90 grados entre sí, y un eje, un eje X y un eje Z que están a 90 grados entre sí, y un eje Y que viene acá en cualquier dirección, ¿cierto? Pero nosotros tratamos de escoger siempre una dirección que sea relativamente conveniente. Yo les puedo pedir una dirección, un ángulo diferente, se lo puede indicar en el caso de que se lo solicite, ¿ya? Pero en general la, la, mm, el procedimiento es similar. Ya yo voy a generar un eje a 135 grados, que fue el que les mencioné anteriormente, que indica que los dos ángulos gamma y beta vendrían siendo iguales. Ya, entonces ahí tengo mis ejes X, Y Z. Ya, ahí tengo mis ejes de la perspectiva caballera. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa para generar la planta. Entonces vamos a copiar la planta en nuestra perspectiva caballera. Sabemos que la planta la tenemos que copiar sobre el plano XY. ¿Ya? Entonces este es mi eje X y este de acá es mi eje Y. Entonces en principio me voy a distanciar un poco del centro, ¿cierto? Lo mismo que hacemos siempre. Entonces trazo 10 hacia un lado, 10 sobre el eje X y 10 sobre el eje Y. De esta forma tengo un punto base que está distanciado de mi eje X. Bien. Voy a crear unos ciertos textos para nuevamente indicar de buena manera cuáles son el eje X, el eje Y y el eje Z, tanto en el dimétrico, en el diédrico como en la caballera. Entonces yo tengo ahí mis ejes X y Z y mis ejes X, Y Z están en las siguientes posiciones aquí. ¿Ya? Ahí están mis ejes X, Y Z. Entonces vamos a partir trazando nuestra planta. Entonces aquí, abajito, trazamos nuestra planta. Vamos a ir midiendo. Sobre el eje X tenemos una distancia total de 60. Entonces en la dirección del eje X vamos a marcar 60. Luego avanzamos 20 hacia la dirección Y. Avanzamos 20 en dirección Y. Fíjense que tengo que estar a 135 grados, que vendría siendo la misma dirección del eje Y. Esto puede confundirme un poco. ¿Ya? Esto me puede confundir un poco, así que yo lo que voy a hacer es desactivar el Polar Tracking a 15 grados y lo vamos a dejar solamente a 45, que es lo que necesito por ahora. Entonces ahí ya no me aparecen los 15 grados ni los 30 grados, sino que únicamente me aparece el 135. Entonces avanzamos hacia acá 20, luego avanzamos hacia adentro 30, en la dirección del eje X, ¿cierto? Avanzamos 30. Luego, desde este punto, avanzamos 40 en la dirección del eje Y. Avanzamos 30. Claro, avanzamos 30 en la dirección del eje X hacia atrás. Y cerramos nuestra figura. Entonces voy a eliminar esto, que es solamente un distanciador. Y estas líneas en la planta prosiguen una hacia allá y la otra hacia allá. Entonces ahí tenemos la planta copiada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Identificar las alturas de los puntos y copiarlos. Entonces vamos a crear una nueva capa que se va a llamar alturas. Vamos a tomar las alturas de color azul. Vamos a ir trazando los puntos, vamos a ir buscándolos, trazándolos y
pasándolos hacia nuestro sistema, hasta hacia nuestra perspectiva caballera. Entonces partamos con este punto de aquí. Vamos a ubicar ese punto ahí. Ya tenemos ese puntito ahí. Lo ubicamos en todas sus posiciones. Es la altura máxima, ya que vendría estando dado por el mínimo de alturas que yo observé, de las intersecciones que yo observé aquí. Entonces, nuestro punto está ahí, ¿cierto? Entonces la altura de este punto vendría siendo dada por esta distancia, ya que son 20. Entonces esta distancia de aquí, yo la mido o simplemente puedo leerla. En este caso yo sé que son 20. Voy al punto análogo de la planta en la perspectiva y lo escribo ahí. Entonces voy, leo la altura y la copio en el punto correspondiente. ¿Ya? Vamos a eliminar estas líneas azules para poder ilustrar un segundo punto y luego voy a trabajar un poquito más rápido para que el video no se alargue tanto. ¿Ya? Vamos a ir con este punto de acá que vendría estando representando este punto de aquí, ¿cierto? Entonces ese punto de ahí tiene una altura que también vamos a identificar igual a 20. Ya como podemos observar ahí, esta es la proyección del diédrico, y la proyección del diédrico me indica que la altura de ese punto es de 20. ¿Ya? Vamos a eliminar aquí nuevamente estas líneas. Ustedes no tienen que eliminar estas líneas, simplemente se hacen más capas y pueden seguir trabajando. La altura de este punto, vamos a buscarla. Ahí está. Como podemos observar, ahí está la intersección. En este caso son 40. ¿Ya? Entonces aquí la altura de este punto son 40. ¿Ya? Que resulta ser la misma altura de este punto de acá. ¿Bien? La altura de este punto de acá. Así que nosotros proyectamos. Resulta ser de 40 también. Ya que este punto de acá vendría representando este de aquí. 40. También la altura de este punto es la misma, ¿cierto? La altura de ese punto también es 40, por lo tanto nosotros podemos dibujar aquí 40. Y para ahorrar un poco más de tiempo, vamos a crear una segunda capa de alturas. Con los últimos dos puntos, ¿cierto? Que los últimos tres puntos en realidad, que son estos tres puntos de aquí atrás. Entonces tenemos que esos tres puntos son este y este. Entonces hacemos sus respectivas proyecciones. Si ustedes observan, en realidad el diédrico les va indicando hacia dónde tienen que ir haciendo las intersecciones. Entonces, siempre tienen que igual de todas formas seguir su intuición un poco. Entonces la altura de estos dos puntos son a 90, perdón, a 70. Entonces, este punto de aquí tiene una altura de 70. Y este punto también tiene una altura de 70. Y la altura del último punto, vamos a ver hasta dónde llegamos. La altura máxima de este punto es esta. ¿Bien? Entonces ahí intersectamos. ¿Ya? Ustedes en realidad tienen que tratar de llegar al máximo, a la máxima altura, porque esto, imagínense que lo están viendo desde arriba. Esta es la planta y ustedes la ven desde arriba. Entonces el punto que ustedes observan, sea cual sea el punto que ustedes observan, en la planta y o sea, en el perfil y en el alzado es el punto más alto, el punto que está más hacia arriba en la planta, en el alzado y en el perfil. ¿Ya? Entonces tienen que alcanzar esa posición del punto más alto. Lo voy a ilustrar nuevamente con alguna posición, con algún... vamos a ilustrarlo en alguna capa.
porque eso probablemente no está tan bien explicado. Entonces, imagínense que yo estoy identificando este punto de aquí, ¿cierto? Entonces, este punto de acá, yo lo que quiero es tratar de obtener su representación en tratar de obtener la intersección, pero si es que yo subo por aquí, si es que yo subo, el punto más alto es este, ¿cierto? Este ahí es el punto más alto. Entonces, imagínense ustedes que lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Luego, yo hago la intersección hacia la derecha, ¡pop! 45 grados, ¡pop! Y el punto más alto en el perfil vendría siendo este. Entonces, la altura real de este punto corresponde a esta altura de aquí, la altura que me indica este sector de acá. Porque yo no puedo seguir subiendo, porque no tengo más objetos hacia arriba. Entonces me quedo siempre con la altura, la menor altura entre el perfil y el alzado de los máximos de las alturas. Es una cosa medio extraña, pero espero que se entienda un poco la idea. Ya, entonces voy a eliminar estas líneas rojas que acabo de hacer acá y vamos a continuar con el dibujo. Entonces volvemos a las capas de alturas. Sabemos entonces que la altura de este punto es 40 y por lo tanto aquí la trazamos 40. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a crear una nueva capa, que es una capa que se llama contorno. Vamos a crearla de color amarillo, que va a ser nuestro dibujo final, y lo vamos a hacer un poquito más grueso. Entonces vamos a ir uniendo todas las líneas. En este caso, lo que ustedes tienen, el dibujo que ustedes tienen que observar primero es el perfil, ¿ya? Porque el perfil es prácticamente copiarlo de aquí y pasarlo a la caballera. Entonces van a ir viendo ustedes cuáles son las líneas que aparecen en el perfil y las van a ir uniendo. Entonces en este caso, en el perfil, voy a eliminar aquí estas líneas. Esto conviene siempre usarlo en capas auxiliares para no tener que estar haciendo esta eliminación de líneas, ¿ya? Entonces si ustedes observan el perfil de este dibujo, tenemos una línea 30, ¿ya? Que vendría siendo esta misma, esa línea de ahí. Vamos a dibujar esto en la capa contorno y vamos a ver los espesores de línea. Luego bajamos 30, ¿cierto? Que vendría siendo esta altura de aquí. Bajamos 30. Luego vamos hacia la derecha y terminamos el contorno ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se observa este elemento desde el alzado? Que el alzado en este caso estamos mirándolo desde acá, ¿cierto? Observando esto desde acá, observamos aquí un triángulo. Entonces el contorno tiene que seguir desde aquí hacia acá de forma de generar este triángulo, ¿cierto? Ese triángulo de ahí vendría estando formado por esas dos líneas de ahí. Luego bajamos ¿y cuánto es lo que bajamos? Bajamos en realidad 20, ¿cierto? ¿Para qué? Para trazar este paralelepípedo que nosotros tenemos aquí. Bajamos 20 y terminamos trazando todo este prisma que nosotros tenemos aquí abajo. Aquí algo me salió mal. Ahí. Ahora sí. Entonces ahí tenemos graficado el prisma. Y hacia acá, ¿qué es lo que sigue? Cerramos esto, avanzamos hacia acá y terminamos creando este cubito. ¿Bien? El resto de líneas son líneas ocultas, por lo tanto vamos a crear una nueva capa que se llame líneas ocultas. En línea punteada, ¿cierto? En línea segmentada. Y graficamos todas las líneas que nos faltan. Entonces en este caso serían eso. No es necesario graficar esta línea de aquí, ¿cierto? Porque ahí no hay un ángulo, no hay un borde, ahí hay un plano. De hecho, si yo dibujo esta línea aquí estaría mal dibujado el elemento. Lo mismo que si yo tratara de dibujar esta línea de acá.
al fondo hay un plano, por lo tanto esta línea no va ahí. Esta línea en mi dibujo en realidad representa, de hecho aquí me sobra una línea, esta línea de aquí me sobra. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo un plano. Como ustedes pueden observar, yo no tengo ninguna línea ahí entre medio en el perfil, que el perfil, recordemos, es la visualización en ese sentido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos finalizado este primer ejercicio, relativamente básico. Como les digo, siempre traten de equivocarse todo lo más posible, no le tengan miedo a equivocarse en esta etapa, equivóquense todo lo más que puedan y van a ir aprendiendo si es que pueden después ir corrigiendo de acuerdo a lo que vayamos revisando.